Bueno, vamos a ver qué nos cuenta en esta cuestión, número 72. Le dicen que acercamos a un imán fijo, una bobina, a la que hemos conectado un voltímetro, hasta que la bobina queda completamente dentro del imán y la dejamos ahí unos segundos y la retiramos. Explica razonadamente cómo varía en este proceso el flujo del campo magnético. Bueno, en este caso nos dicen que tenemos el imán fijo, ¿vale? Y la bobina es la que vamos a coger y vamos a moverla de tal manera que la acercamos, la dejamos ahí durante un tiempo y después la retiramos. Bueno, me da igual si lo hacemos moviendo la bobina o lo hacemos moviendo el imán, ¿no? Al final quedará exactamente el mismo resultado, ¿vale? Entonces, nos vamos a ayudar de la aplicación del PHT Colorado, de la Universidad de Colorado. Aquí tenemos, fijaos que la situación pues es, en este caso lo que es fijo es la bobina, y movemos el imán, pero ya os digo que ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Fijaos, en este momento el voltaje es 0. Si nosotros acercamos el imán, al acercar el imán, lo que ha ocurrido es que se ha inducido un voltaje negativo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando lo dejamos dentro del imán sin mover ese imán, dentro de la bobina sin mover el imán? El voltaje es 0 y ahora cuando lo retiramos, salimos, el voltaje es positivo. Si ponemos las líneas de campo que está produciendo el imán, fijaos, cuando nosotros nos acercamos, ahí hay una serie de líneas de campo que están atravesando, pero según nosotros acercamos el imán, el número de líneas ha aumentado. Aquí, mientras el imán está quieto, el número de líneas es máximo, pero no está cambiando, el imán está quieto. Y al retirarnos, el número de líneas, es decir, el flujo magnético, está disminuyendo. Entonces, bueno, tal y como hemos visto, vamos a contestar a la pregunta. Y es que nos dice, ¿cómo varía en este proceso el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina? Es decir, el flujo del campo magnético va a variar, pues va a tener un cierto valor, va a incrementarse ese flujo, dependiendo de la velocidad con la que acerquemos el lleno y demás. Después se va a mantener constante durante el tiempo que la bobina está quieta, que el imán está quieto dentro, y después va a disminuir. Eso sería cómo varía el flujo. ¿Y qué ha pasado con la lectura del voltímetro? Pues si nosotros lo acercamos a una velocidad constante, ese voltaje va a ser, si por ejemplo decimos que este valor es 0, decíamos que tiene un valor negativo cuando se acercaba, después un valor 0 mientras estaba la bobina quieta y por último un valor positivo mientras se aleja, ¿vale? Ese sería un poco el esquema que hemos visto en esa aplicación, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco lo que hay que explicar en el ejercicio 72. Vamos con otro más, un problema ya, a ver, problema 73 de inducción. Bien, dice que tenemos una espira cuadrada, lado 2 metros, nos dan un esquema, y esa se sitúa en el plano XY, tal y como nos lo ponen. Se activa un campo magnético en la dirección Z positivo. Este campo es variable, depende del tiempo, y su módulo es este, ¿vale? Ahí lo tenéis. B igual a 0,04 T cuadrado, bueno, en teslas. Detectamos que aparece una corriente inducida de 200 miliamperios, es decir, esa intensidad de corriente inducida lo pongo en unidades 0,2 amperios, cuando el tiempo es 10 segundos. Me piden determinar razonablemente la resistencia de la espira e indicar en un esquema el sentido que tendrá la corriente. Bueno, vamos a utilizar este esquema que nos dan aquí y lo primero de todo que vamos a hacer es calcular esa resistencia. Bien, en principio la resistencia va a venir dada por esa fuerza electromotriz inducida dividida entre la intensidad. La intensidad es 0,2 amperios cuando el tiempo es 10 segundos. Vamos a calcular para el tiempo de 10 segundos cuál es el valor de esa fuerza electromotriz, ¿verdad? Vamos a ver, eso lo podemos calcular en función del tiempo, sería menos la variación del flujo en función del tiempo con respecto al tiempo.
¿vale? Entonces, en este caso, el flujo, vamos a ponerlo aquí, ese flujo va a venir determinado por el campo, por la superficie, por el coseno del ángulo. En este caso sería 1, el coseno de 0 que es 1, porque aquí tendríamos un vector superficie que va en la misma dirección y sentido que el campo, y tendríamos que ese flujo viene determinado por 0,04 t cuadrado por la superficie, como nos han dicho que son 2 metros de lado, 2 por 2, 4 metros cuadrados, 4 metros, por lo tanto esto vamos a derivarlo ahora, sería 0,16 t cuadrado, o lo que me quedaría ya la derivada 0,32 por t, ¿vale? Con el menos, que me lo he comido, ahí lo tendríamos. Esa sería la fuerza electromotriz en función del tiempo. Como me dicen para un tiempo de 10 segundos, pues para un tiempo de 10 segundos tenemos que esa fuerza electromotriz es de menos 3,2 voltios. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la resistencia, va a venir dada por ese 3,2, ponemos en valor absoluto, partido de la intensidad, que eran 0,2 amperios en ese momento. La resistencia es de 16 ohmios. 16 ohmios, ahí tenemos el apartado A. Y además nos dicen que en qué sentido estará esa corriente inducida. Bueno, nosotros vemos que el campo en función del tiempo siempre va a crecer. Entonces, si aumenta el tiempo, el campo va a ir creciendo, es decir, va creciendo hacia arriba. ¿Qué va a intentar en el sentido hacia arriba? ¿Qué va a intentar la corriente? Pues generar un campo para oponerse a ese crecimiento del campo. Es decir, tiene que, de alguna manera, crear una corriente que nos generase un campo inducido hacia abajo. ¿Y eso cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer mirando desde arriba, haciendo que la intensidad gire en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, esa intensidad girará de esta manera dentro del o en la espiral que estamos viendo, ¿vale? Es decir, visto desde arriba iría en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, ese sería el apartado A. Vamos con el B. Dice que razonemos cuánto valdría la corriente inducida en los siguientes casos. Bueno, primer caso, dice que se cambia la dirección del campo de modo que forma 60 grados con el eje Z. Es decir, ahora el campo ya no forma 0 grados con el vector superficie, sino que ahora va a formar, ese campo ahora forma 60 grados con el eje Z, que es paralelo al vector superficie. Por lo tanto, ¿cuánto será ahora? Si llamo a este apartado B1 nos quedará, pues ahora el flujo, ¿vale?, que viene determinado por B por S, producto escalar, será el campo por la superficie, por el coseno del ángulo que forman el campo y el vector superficie, y eso será, eso viene dado por el campo que hemos dicho que es 0,04 t cuadrado por la superficie, que eran 4 metros cuadrados, por el coseno de 60. Si hacemos todo esto, nos quedan 0,08 t cuadrado, ¿vale? Weber. Si ahora nosotros sacamos esa la fuerza electromotriz inducida menos la variación de ese flujo con respecto al tiempo, me va a quedar menos, y esto nos queda menos 0,16 t, derivamos con respecto al tiempo. Esto serían voltios, ¿vale? Y ahora la corriente inducida va a venir determinada por este valor, menos 0,16 t
dividido de 16 ohmios, que era la resistencia, ¿vale? Entonces, esto al final me sale... Lo que pasa es que no nos dicen en qué momento... Lo podemos dejar así, de esta manera, estos serán amperios. Si hacemos esta división nos queda 0,01 efectivamente, menos 0,01 T amperios, entonces lo podríamos dejar así, de esta manera, indicado. O si pensamos que nos están diciendo también para el tiempo igual a 10 segundos, pues metemos aquí el valor de 10 y nos quedarían pues esos menos 0,1 amperio, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo podemos dejar de esta manera y así vale para cualquier tiempo. Para el caso B2, dice que ahora la espira se coloca en el plano XZ. Voy a borrar todo esto que aquí. Dice que ahora, en vez de la espira estar en el plano XY, se coloca en el XZ, es decir, la espira se coloca de esta manera como estoy dibujando aquí en el dibujo, ¿vale? Bueno, pues si nos damos cuenta, en este caso el vector superficie sería perpendicular al campo, y para el caso B2, al multiplicar ese flujo magnético nos quedaría 0, porque el coseno de 90 daría 0. ¿Qué pasa en el apartado B3? Pues algo muy parecido. Ahora en el apartado B3 nos dice que ahora la espira se coloca en el plano IZ, es decir, vamos a decir, este es el plano IZ. En este caso, el vector superficie estaría viniendo hacia nosotros, pero de cualquier manera también sería perpendicular al campo. Entonces, en el B3, ese flujo, al ser el coseno también de 90, ese flujo magnético al final es de 0, por coseno de 90 es 0, ¿vale? Ese es el apartado B y nos quedaría por intentar resolver el apartado C. Vamos a hacer por aquí así. Nos dice el apartado C. Volviendo al caso en el que está colocada en XY a lo largo de, es decir, al caso inicial, es decir, a este dibujo inicial, nos dicen que ocurre que como la corriente inducida circula en presencia del campo externo, sobre cada tramo de la espira aparecerá una fuerza. Calcularla para cuando el tiempo es 3 segundos, indicándolo, módulo, dirección y sentido para cada tramo del cuadrado y determinar la fuerza total. Bueno, voy a hacer esta parte del dibujo, lo voy a pegar aquí un poquito más grande para ver si se ve mejor. Y vamos a ver qué ocurre. La corriente inducida que nosotros teníamos, dijimos que venía así, ¿verdad? Lo vimos ya en el apartado A. Así venía la corriente inducida, por aquí venía la corriente inducida y por aquí venía la corriente inducida. Entonces, vamos a ver qué pasa en el primer caso. Tenemos corriente hacia la derecha, campo hacia arriba. Si nosotros, utilizando la regla de la mano derecha con esta expresión de la fuerza que se va a generar, va a ser igual a la intensidad que pasa por ahí, por el vector L, producto vectorial por el campo. Lo que tenemos que hacer es L por B. L tiene la misma dirección y sentido que la intensidad. Entonces, bueno, pues tendríamos esa intensidad hacia la derecha, el campo hacia arriba. Si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, nos sale que la fuerza en este tramo va a venir dada hacia afuera, en la dirección X, ¿vale? En la dirección positiva, dirección y sentido positivo de X. Si lo hacemos aquí, ¿vale? En este caso la intensidad va hacia afuera, hacia nosotros, el campo hacia arriba. Podéis hacer con la regla de la mano derecha, veis que la fuerza resultante va a ir también hacia la izquierda en este caso. Si lo hacéis aquí, la intensidad para arriba, o sea, para la izquierda, el campo para arriba, la fuerza va a ir hacia adentro, vamos a decir como en contra de la primera, en todo ese tramo. Y si lo hacéis en este último, la intensidad hacia adentro, el campo para arriba, nos sale esa fuerza para allá, ¿vale? Entonces, fijaos, de momento la fuerza total que sufrirá la espira
va a ser 0, la fuerza total va a ser 0 porque se puede observar cómo se anulan todas ellas en el dibujo, se anulan 2 a 2, la del tramo de arriba con el tramo de abajo y la del tramo derecho con el tramo izquierdo. Y nos quedaría simplemente por calcular una de esas fuerzas, ¿vale? Que nos dice en t igual a 3 segundos. Bueno, pues esa fuerza para t igual a 3 segundos será igual en módulo, porque la dirección y sentido lo hemos sacado gráficamente, será la intensidad de corriente por la longitud, que sí que la tenemos, que son 2 metros, por el campo, que también lo tenemos para tiempo 3 segundos. Entonces, necesitamos el campo en tiempo 3 segundos y la intensidad para el tiempo 3 segundos. El campo es directo. El campo para el tiempo 3 segundos será 0,04 por 3 al cuadrado y eso nos queda un valor de 0,36 teslas. Y ahora necesitamos sacar la intensidad. Bueno, como habíamos sacado la intensidad, si lo sacamos de aquí, ¿vale? Esa fuerza electromotriz para tiempo igual a 3 segundos nos queda que es menos 0,96 voltios y la intensidad va a venir dada por esos 0,96. Bueno, el signo menos hace referencia al sentido, lo ponemos en valor absoluto, dividido 16 que da la resistencia, nos quedan 0,06 amperios. De tal manera que metemos ese valor en la intensidad, ese valor en el campo, la longitud son 2 metros, y nos queda que el módulo de la fuerza en cada uno de los tramos es de 0,06 por 2 por 0,36, ese valor de fuerza en módulo es de 0,0432 newton, ¿vale? Con lo que tenemos, cada una de ellas valdría ese mismo valor en módulo y por la disposición geométrica que tienen se anularían 2 a 2, ¿vale? Bueno, pues ese es el ejercicio, nada más, un saludo, hasta luego.